La mayoría de las personas que toman pastillas de calcio creen que están protegiendo sus huesos. Pero los datos de los últimos 15 años aproximadamente cuentan una historia muy diferente. Un metaanálisis publicado en el BMJ, el British Medical Journal, que analizó a más de 11.000 personas, descubrió que las personas que tomaban pastillas de calcio por encima de 1 gramo al día sin vitamina D se asociaban con un aumento de aproximadamente el 30% en el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Un estudio de población holandés, que siguió a más de 4.000 personas durante 10 años, encontró que aquellos con la mayor ingesta dietética de algo llamado vitamina K2 tenían un riesgo 50% menor de morir por enfermedad cardiovascular en comparación con aquellos con la menor ingesta de K2. Así que hay dos cosas diferentes. El calcio y la vitamina K2. Y de eso trata este video. Además, otro gran metaanálisis en el BMJ descubrió de nuevo que los suplementos de calcio tenían un efecto de pequeño a inexistente sobre el riesgo de fracturas que se prescribían para prevenir. Por lo tanto, tenemos un suplemento que puede estar aumentando el riesgo de ataques cardíacos, mientras que en realidad no logra prevenir las fracturas de huesos contra las que se suponía que debía proteger en primer lugar. Si eres nuevo aquí, hola y bienvenido a nuestro canal. Hemos pasado casi una década trabajando en la medicina de urgencias en el Servicio Nacional de Salud. Ahora bien, cuando realizamos escáneres a pacientes de edad avanzada con dolor en el pecho, no solo buscamos obstrucciones dentro de sus arterias coronarias, también observamos las paredes de esas arterias, y lo que vemos con demasiada frecuencia es calcio allí donde nunca debería haber calcio, como brillantes rayas blancas que recorren la aorta, que es el vaso sanguíneo más grande de su cuerpo, depósitos moteados en los vasos coronarios o válvulas calcificadas, cuando deberían ser muy lisas, maleables y flexibles. Pero, mientras tanto, ese mismo paciente a menudo tiene un riesgo de fractura de cadera que está por las nubes, a veces una fractura de muñeca por una caída menor el año anterior, y un escáner DEXA, que muestra osteopenia. Básicamente, una generación de pacientes cuyos huesos están perdiendo calcio y cuyas arterias están ganando calcio, todo al mismo tiempo en el mismo cuerpo. Y les hemos estado diciendo durante 40 años que tomen más calcio para proteger sus huesos. Claramente, algo en esa ecuación no cuadra. Y una vez que entiendes lo que realmente está fallando, empezarás a ver por qué simplemente tragar más calcio no solo es inútil. Para algunas personas, es realmente peligroso y aumenta su riesgo de morir por un infarto de miocardio. El calcio en su cuerpo no es como el agua que viertes en un vaso. No va simplemente a donde lo pones, ya que el calcio es uno de los minerales más estrictamente regulados en la biología humana, porque el cuerpo no puede tolerar ni siquiera pequeñas fluctuaciones en los niveles de calcio en la sangre, sin graves consecuencias para sus nervios, sus músculos y el propio corazón. Así que cuando tragas una pastilla de calcio, el cuerpo no dice simplemente, «Genial, aquí hay más para los huesos». Ve directo a los huesos y comienza a protegerlos. Dice, «Tenemos que lidiar con este calcio inmediatamente». Entonces, el calcio se absorbe en su torrente sanguíneo y luego tiene que ir a alguna parte. Sí. Idealmente iría directamente al hueso, donde sus células llamadas osteoblastos pueden usarlo para construir nueva matriz mineral, como la estructura del hueso. Pero el calcio no elige su propio destino. Necesita proteínas que lo escolten, viajen con él, se unan a él y luego lo depositen en el lugar correcto. Si esas proteínas no funcionan correctamente, el calcio termina donde la química lo permite. Y cada vez más eso significa las paredes de sus arterias, las valvas de sus válvulas cardíacas y los tejidos blandos alrededor de su riñón. Este es el problema de la mala dirección y es el núcleo de por qué la suplementación con calcio, de forma aislada, se ha relacionado en estudio tras estudio con eventos cardiovasculares en lugar de con la protección frente a ellos. Otros estudios como la Iniciativa de Salud de la Mujer plantearon preocupaciones similares sobre todo esto, acerca de los eventos cardiovasculares combinados cuando se administraba calcio sin sus cofactores esenciales. El panorama no es perfectamente claro y hay mucho debate científico en curso, pero la señal ha sido lo suficientemente consistente como para que la Sociedad Europea de Cardiología
y varios organismos nacionales de salud ósea hayan suavizado en cierta medida su enfoque respecto a la suplementación rutinaria con calcio. La cuestión no es si el calcio es importante. Obviamente lo es. La pregunta es, ¿qué determina si el calcio que consumes termina fortaleciendo tus huesos o endureciendo tus vasos sanguíneos? La respuesta, o al menos la parte más importante de ella, es una vitamina que ya hemos mencionado y que apenas se registra en los consejos nutricionales convencionales, y se llama vitamina K2. La mayoría de las personas parece haber oído hablar de la vitamina K porque saben que tiene algo que ver con la coagulación de la sangre, como la inyección que se le da a un bebé recién nacido. Pero la vitamina K no es solo una cosa. La vitamina Q1, que se encuentra en las verduras de hoja verde como la col rizada y las espinacas, se encarga de la coagulación de su sangre. Esa es con la que la gente parece estar familiarizada. La vitamina K2 es una molécula completamente diferente con un trabajo totalmente distinto. Su trabajo es básicamente el tráfico de calcio, dirigiendo el calcio hacia donde debe ir y luego manteniéndolo alejado, de donde no debería estar. La vitamina K2 activa un grupo muy pequeño de proteínas que manejan el calcio en el cuerpo. Así que, sin la K2, esas proteínas existen pero no pueden funcionar. Se quedan ahí completamente inactivas, inertes como una llave que ha sido apagada. Las dos más importantes de estas proteínas son una llamada osteocalcina y otra llamada proteína GLA de la matriz. Piensa en ellas como los dos agentes de tráfico de calcio en tu cuerpo, uno de ellos trabajando en tus huesos y el otro en tus arterias. Obviamente, la osteocalcina es la que vive en tus huesos. Cuando es activada por la vitamina K2, se une al calcio y lo atrae hacia la matriz ósea, el material estructural que le da al hueso su fuerza y su densidad. La otra, la proteína GLA de la matriz, vive en las paredes de tus arterias. Cuando esa es activada por la K2, previene activamente que el calcio se deposite allí. Es básicamente como un equipo de limpieza biológica que coloca un cartel en la pared de tu arteria diciendo que el calcio no es bienvenido aquí. La parte importante de todo esto es que cuando tienes buenos niveles de K2, ambos sistemas funcionan. El calcio va a tus huesos y el calcio se mantiene fuera de tus arterias. Sin embargo, cuando hay deficiencia de K2, ambos sistemas fallan simultáneamente. La osteocalcina no puede atraer el calcio hacia el hueso. Por lo tanto, tu densidad ósea disminuye y luego la proteína GLA de la matriz no puede mantener el calcio fuera de las paredes de tus vasos sanguíneos. Así que la calcificación vascular progresa y eso es lo que aumenta tu riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un derrame cerebral. De esta manera, obtienes el patrón del que hablamos al principio. Huesos que se debilitan y arterias que se endurecen en la misma persona al mismo tiempo, impulsados por la misma deficiencia. Esto es simplemente biología. Y está respaldado por algunos de los datos de población a largo plazo más convincentes que tenemos. El estudio de Rotterdam, del cual dejaremos un enlace en la descripción a continuación, encontró que aquellos con la ingesta dietética más alta de vitamina K2 tenían alrededor de un 50% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular y un 25% menos de riesgo de morir por cualquier causa en comparación con aquellos con la menor ingesta de K2. Y, de manera crucial, la vitamina Q1, de la que hablamos al principio y que obtienes de las espinacas y la col rizada, no tuvo ningún efecto significativo en esas cosas. La señal protectora fue completamente específica de la K2. Pero la K2 en realidad no existe en las verduras de hoja verde. Esta es la primera distinción crítica aquí. Comer más ensalada no resuelve este problema. La K2 proviene en realidad de dos fuentes principales. La primera son los alimentos fermentados. El natto, que es un plato japonés de soja fermentada, es la fuente más concentrada por un margen considerable. También hay ciertos quesos duros y añejos que contienen una buena cantidad de esto, en particular el Gouda, el Edam y el Carlsberg, así como algunas variedades tradicionales europeas. Las bacterias involucradas en la fermentación producen una forma de cadena larga de K2 llamada MK7, que permanece en el torrente sanguíneo durante un día o más. La segunda fuente son en realidad los productos animales, pero solo cuando esos animales han comido plantas verdes.
lo cual es un poco extraño considerando lo que acabamos de decir sobre las espinacas y la col rizada. Hablamos de cosas como carne de res, alimentada con pasto, huevos de gallinas que realmente buscan alimento al aire libre y son de corral, y también lácteos de vacas en pastos reales. Todos estos contienen una forma de cadena más corta llamada MK4. Ahora, considera lo que realmente ha sucedido con nuestro suministro de alimentos en los últimos 60 años aproximadamente. El ganado se ha trasladado de los campos a grandes corrales de engorde o graneros y se alimenta principalmente de granos. Las gallinas también se han trasladado a graneros, comiendo maíz y soja, y la producción lechera se ha desplazado hacia rebaños de interior. Los alimentos fermentados tradicionales han disminuido en todas partes en las dietas occidentales. No mucha gente come nada fermentado en estos días. Y además de todo eso, a partir de la década de 1980, se nos dijo que redujéramos las grasas saturadas, lo que significa leche desnatada, carne magra y claras de huevo en lugar de yemas. La razón por la que todo eso es importante es que la vitamina K2 es una vitamina soluble en grasa, lo que significa que se disuelve en grasa en lugar de agua, por lo que se encuentra en las partes grasas de los alimentos y necesita grasa en la dieta para ser absorbida adecuadamente. Así que lo que quizás hayas notado hasta ahora es que las porciones de alimentos donde realmente vive la K2 son exactamente el tipo de alimentos que nos dijeron que tiráramos y dejáramos de comer para proteger nuestros corazones en primer lugar. Por lo tanto, no se necesita una teoría de la conspiración para explicar por qué existe realmente una deficiencia generalizada de K2. Solo necesitas ver lo que comía la gente en la década de 1950 y lo que comemos ahora, y notar que casi todas las fuentes dietéticas de K2 se han reducido sistemáticamente, ya sea cambiando la forma en que se crían los animales, y 100, procesando la grasa de los lácteos, o por los consejos dietéticos que hicieron que la gente temiera a los mismos alimentos que contienen este nutriente. Así que hablemos de lo que las arterias calcificadas realmente te hacen. ¿Cómo aumentan tu riesgo de sufrir un infarto de miocardio? Cuando el calcio entra en las paredes de tus arterias, donde no debería estar, esas paredes se vuelven rígidas. Las arterias sanas son elásticas. Se supone que deben ser elásticas. Se expanden cuando el corazón bombea sangre hacia ellas y luego se retraen entre esos latidos, lo que suaviza el flujo pulsátil del corazón, convirtiéndolo en un flujo continuo de menor presión por todo el cuerpo. Cuando las arterias se endurecen con calcio, pierden este retroceso elástico. No pueden expandirse y contraerse como deberían poder hacerlo. Y lo que eso significa obviamente es que tu presión arterial aumenta, particularmente la presión arterial sistólica, ese número superior que va subiendo con la edad. El corazón también tiene que trabajar más duro contra este sistema más rígido. Con el paso de los años, el ventrículo izquierdo, la principal cámara de bombeo del corazón, comienza a engrosarse y a tensarse en respuesta a ese aumento de la carga de trabajo. Eventualmente, comenzará a fallar antes de lo que debería. Y este es uno de los mecanismos subyacentes de la insuficiencia cardíaca con lo que llamamos fracción de eyección preservada. Una condición que llena las clínicas de cardiología con pacientes mayores que se quedan sin aliento, cuyos corazones se ven estructuralmente normales en un escáner, pero funcionan muy mal en la práctica. Y realmente vemos calcio en las arterias donde no debería estar todos los días en la sala de urgencias. Cada vez que hacemos una radiografía de cadera o pelvis en pacientes ancianos, a menudo vemos el contorno de una arteria que aparece como un blanco brillante, y eso es calcio en la pared de la arteria. Algo de lo que hablamos con bastante frecuencia en este canal es tu puntuación de calcio en las arterias coronarias o puntuación CAC, que es una tomografía computarizada que cuantifica cuánto calcio se ha depositado en las arterias coronarias alrededor de tu corazón, las cuales suministran sangre al propio músculo cardíaco. Una puntuación de 0 en la mediana edad significa una tasa de eventos cardíacos a 10 años muy por debajo del 2%. Sin embargo, una puntuación superior a 400 puede elevar ese riesgo por encima del 20% en ese mismo periodo de tiempo. Es uno de los predictores más fuertes que tenemos de futuros ataques cardíacos y es una lectura directa del proceso que hemos estado discutiendo hasta ahora. La válvula aórtica en particular es realmente vulnerable a la acumulación de calcio.
Los depósitos de calcio en las valvas hacen que se endurezcan y dejen de abrirse correctamente, lo que provoca algo llamado estenosis aórtica, que es donde la válvula se estrecha y restringe el flujo de sangre que sale del corazón. Y la estenosis aórtica es ahora la enfermedad cardíaca valvular más común en el mundo desarrollado. Y el único tratamiento definitivo es reemplazar esa válvula. Necesitas cirugía para deshacerte de esa válvula y reemplazarla por algo que funcione mejor. Y estas son las cosas que vemos todo el tiempo en medicina. No es algo poco común. Es algo muy, muy común en estos días. Y el proceso de calcificación que sustenta todo esto es algo en lo que una cantidad adecuada de K2 juega un papel directo en la prevención. Si alguien está viendo esto y tiene algún tipo de conocimiento básico en biología, estará pensando en la vitamina K2 y en un medicamento en particular que prescribimos todo el tiempo llamado warfarina o cumadina. Y podrías estar pensando en el vínculo aquí. Esto tiene consecuencias clínicas directas para millones de personas en todo el mundo. La warfarina o cumadina es un antiguo anticoagulante oral, un fármaco diluyente de la sangre utilizado para prevenir los coágulos en personas con problemas como FA o fibrilación auricular, o TBP o válvulas cardíacas mecánicas, donde necesitamos que tu sangre sea más fina porque estas condiciones, o una válvula mecánica, aumentan la posibilidad de que tu sangre se coagule y luego cause un derrame cerebral. Funciona bloqueando directamente la vitamina K, ese es su mecanismo de acción. Reduce la coagulación al prevenir la activación de los factores de coagulación dependientes de K. Pero la warfarina no bloquea selectivamente solo la vitamina Q1, de la que acabamos de hablar. También bloquea la vitamina K2, por lo que bloquear la K2 significa bloquear la activación de la proteína GLA de la matriz en las paredes de tus arterias. La misma proteína que mantiene el calcio fuera de tus vasos sanguíneos. Los estudios que analizan a pacientes que toman warfarina a largo plazo han mostrado una calcificación vascular y valvular acelerada en comparación con las personas que no toman warfarina. Los estudios de imágenes que utilizan la puntuación de calcio por tomografía computarizada en pacientes tratados con warfarina han mostrado puntuaciones de calcio significativamente más altas que en las personas que no toman warfarina. De modo que el fármaco que protege el cerebro de los derrames relacionados con coágulos podría, a lo largo de los años, estar endureciendo silenciosamente las mismas arterias que intenta mantener fluyendo. Y esta es parte de la razón por la que los anticoagulantes más nuevos, los medicamentos que llamamos DOAC o NOAC como apixaban, rivaroxaban o edoxaban, se han vuelto tan utilizados en este momento. No tocan en absoluto el metabolismo de la vitamina K. Bloquean directamente factores de coagulación específicos. Así que no interfieren con el papel de la K2 en el manejo del calcio. El problema es que muchos pacientes mayores que han estado tomando warfarina en realidad siguen con ella a largo plazo porque, ya sabes, es mejor para las válvulas cardíacas mecánicas, donde los DOAC aún no son adecuados para ese tipo de condición. Por lo tanto, para ellos, la cuestión de la K2 es enormemente importante, y aún no está del todo claro si tomar suplementos de K2 es realmente seguro para estas personas. Por lo tanto, esta es claramente un área de investigación en curso y, ya sabes, nunca deberías cambiar nada sin hablar antes con tu cardiólogo. Hablemos entonces de la osteoporosis. Esta es la pérdida progresiva de la densidad ósea y la fuerza de los huesos que acompaña al envejecimiento. Impulsada por un desequilibrio entre la descomposición y la construcción del hueso, porque se descompone y remodela continuamente. Una fractura de cadera en una persona mayor conlleva una mortalidad a un año de alrededor del 20 al 30%. Muchos de los que sobreviven nunca recuperan su nivel de función anterior. A pesar de que puedan sobrevivir a ella, pierden la independencia, se trasladan a centros de atención, desarrollan úlceras por presión, contraen neumonía y existen muchos problemas relacionados con ingresar a una residencia de ancianos antes de lo debido. La fractura a menudo se describe como el evento, pero la debilidad ósea que la permitió ha estado progresando silenciosamente durante décadas, y hemos tratado la osteoporosis casi por completo como un problema de calcio y vitamina D. Un gran metaanálisis en el BMJ en 2015 analizó los resultados de fracturas en múltiples ensayos de suplementación con calcio y descubrió que el efecto sobre el riesgo
de fractura era de pequeño a inexistente para el adulto mayor promedio que vive en la comunidad. Es decir, alguien que vive fuera de un centro de atención. Por lo tanto, hemos estado prescribiendo masivamente un suplemento que probablemente no hace realmente nada en absoluto, no reduce el resultado que más nos importa, y que podría, de hecho, aumentar ligeramente su riesgo cardiovascular en el proceso. Sin embargo, la evidencia de la vitamina K2 en los huesos es más alentadora. En Japón, a veces se prescribe la K2 en dosis muy altas específicamente para la osteoporosis. Y los ensayos clínicos allí han demostrado que realmente reduce el riesgo de fracturas vertebrales, fracturas en la columna vertebral. Estudios holandeses y noruegos han utilizado dosis más bajas, similares a las de los alimentos, de una forma de K2 llamada MK7, que mencionamos anteriormente, y han demostrado mejoras en la densidad ósea y reducciones en la pérdida ósea durante 3 años. Y como hemos comentado, el mecanismo tiene sentido. La K2 activa una proteína llamada osteocalcina. La osteocalcina atrae el calcio hacia los huesos, y más calcio en los huesos significa menos calcio suelto por el cuerpo, menos en tus arterias, una pérdida ósea más lenta y huesos también más fuertes. El punto no es que la K2 sea una bala mágica. El punto es que hemos estado ignorando la mitad de esta ecuación durante 40 años. Tomar calcio sin K2 es un poco como arrojar ladrillos en una obra y esperar que terminen construyendo un muro en el lugar correcto. Se necesitan albañiles para realizar realmente el trabajo de construcción, y en esa analogía, la K2 es el albañil. Pero, ¿de dónde se obtiene realmente la vitamina K2 en la dieta occidental normal? Y ya hemos abordado esto anteriormente en el video. Las mejores fuentes son los lácteos fermentados, y también los productos animales de animales criados con pasto. Y de lo que estamos hablando aquí es de lácteos, yemas de huevo, mantequilla, hígado, y alimentos fermentados como el nato también. Ahora, algunos de ustedes obviamente pensarán para sí mismos si están bastante atentos. Bueno, muchas de esas cosas contienen grasas saturadas. Y las grasas saturadas son de lo que se nos ha dicho que nos mantengamos alejados. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, la respuesta honesta es que el impacto de estos alimentos depende casi por completo de cómo sea el resto de tu dieta. Si los comes dentro de una dieta basada en alimentos ultraprocesados, carbohidratos refinados, bebidas azucaradas y muy pocas verduras, entonces sí, la grasa saturada de esos alimentos probablemente aumenta tu riesgo cardiovascular porque el resto de tu dieta lo hace. Nada en esa dieta está compensando ese riesgo. Pero si los comes dentro de una dieta de estilo mediterráneo o una dieta de alimentos integrales, el panorama cambia completamente. Una dieta de estilo mediterráneo significa usar aceite de oliva como tu principal fuente de grasa y de cocción, pescado graso 2 o 3 veces por semana. Muchas verduras, legumbres, nueces, semillas, algunos granos integrales y muy pocos alimentos ultraprocesados. Y esta es la forma de comer más respaldada por la evidencia para la protección cardiovascular que tenemos. El ensayo Predimed, que hemos mencionado muchas veces antes en nuestro canal, y para el cual dejaremos un enlace en la descripción a continuación, uno de los ensayos dietéticos más grandes jamás realizados, mostró una reducción aproximada del 30% en los principales eventos cardiovasculares como ataques cardíacos y derrames cerebrales. Con este patrón de alimentación en comparación con una dieta simplemente baja en grasas a lo largo de 5 años. Y aquí está la parte importante. Ese patrón de alimentación incluye queso, huevos y lácteos. No es una dieta baja en grasas, no está en contra de los productos animales ni es vegana. No es una dieta restrictiva. Es una dieta en la que los alimentos que contienen K2 se comen en cantidades modestas con un conjunto fuertemente protector de otros alimentos que compensan con creces la grasa saturada. Recuerda, es el exceso de grasas saturadas lo que es malo para nosotros. Y la dieta occidental promedio consume grasas saturadas en exceso. Por lo tanto, comer pequeñas cantidades de ellas en una dieta que por lo demás es buena para ti, podría ser protector. Así que el consejo práctico no es simplemente comer más hígado, queso duro o yemas de huevo.
El consejo es construir una dieta completa de estilo mediterráneo, y dentro de esa dieta, dejar de tener miedo de estos alimentos que contienen K2 y que se nos ha dicho que evitemos durante las últimas décadas. El pescado graso, el aceite de oliva, las verduras, las legumbres y los cereales integrales deberían ser tu base. Y luego, cosas como el queso duro, los huevos de gallinas camperas, la mantequilla de vacas alimentadas con pasto y la carne de calidad deberían constituir una porción menor de eso, no separados, sino incluidos en esa dieta. Así es como obtienes tu K2 de los alimentos mientras que el resto de tu dieta realmente protege tu corazón al mismo tiempo a través de otros mecanismos. Y por esto también no te diremos que vayas a comprar K2 en una tienda de suplementos. Si construyes una buena dieta mediterránea, o de alimentos integrales con alimentos integrales que contengan K2, obtendrás lo que necesitas aquí. Un suplemento siempre será un recurso de respaldo para las personas cuyas dietas realmente no pueden proporcionar este tipo de alimentos. E incluso entonces, es algo para discutir con tu médico, no algo que estemos recomendando. Y solo una última cosa que vale la pena mencionar aquí. La vitamina D trabaja de la mano con la vitamina K2. La vitamina D extrae el calcio de tu intestino hacia el torrente sanguíneo. Luego, la K2 dirige ese calcio hacia donde debe ir, que son los huesos. Por lo tanto, tomar vitamina D por sí sola, sin buenas cantidades de K2 en tu dieta podría, en teoría, elevar la cantidad de calcio en tu sangre sin asegurar que termine en el lugar correcto, por lo que podría aumentar la cantidad de calcio en tus arterias, que es lo que no queremos. Estas dos cosas son socias. Y esta es otra razón por la cual la suplementación de nutrientes individuales a menudo decepciona en estos grandes ensayos. El cuerpo no funciona con un nutriente a la vez, sino que funciona en sistemas. Tu cuerpo es una máquina enormemente compleja, y es por eso que en nuestro canal estamos tan en contra de los suplementos. Te da esta falsa sensación de seguridad de que no necesitas estar saludable, sino que si tomas una pastilla, esta le da a tu cuerpo lo que necesita. Bueno, eso no es cierto. Y suponemos que, de alguna manera, este no es realmente un video sobre una vitamina. Lo que seguimos descubriendo década tras década es que el cuerpo humano funciona a través de sistemas coordinados, y durante los últimos 40 o 50 años, hemos estado intentando desarmar esos sistemas y convertirlos en nutrientes individuales, medicamentos individuales y números individuales. El calcio sin vitamina K2 en tu dieta no se comporta de la manera que esperamos. La vitamina D sin K2 y magnesio tampoco se comporta de la forma que esperamos. Una grasa saturada, ingerida con verduras y aceite de oliva no se comporta en absoluto como una grasa saturada ingerida con carbohidratos refinados y alimentos procesados. Tratamos la presión arterial con medicamentos, mientras ignoramos la grasa visceral. La falta de sueño, el sedentarismo y los patrones dietéticos que la causaron en primer lugar. Prescribimos anticoagulantes, diluyentes de la sangre para proteger al cerebro de los coágulos. Y al hacerlo, es posible que estemos acelerando silenciosamente la calcificación de las mismas arterias que intentamos mantener abiertas. Y el problema es que, en el departamento de urgencias, vemos la etapa final de este enfoque todo el tiempo. Vemos a pacientes con 8, 10 o 12 medicamentos diferentes, cada uno de ellos prescrito. Sí, por una razón sensata, suponemos, pero cada uno apunta a un solo número en una sola prueba. Ninguno de ellos aborda la coordinación subyacente que ha fallado lentamente durante 20 o 30 años de vida moderna. La K2 es solo un ejemplo muy pequeño de una verdad mucho mayor. El cuerpo no trata con nutrientes aislados ni alimentos aislados. Se maneja mediante cofactores, proporciones, patrones dietéticos y relaciones. De nuevo, un alimento ingerido dentro de una buena dieta es biológicamente diferente del mismo alimento ingerido dentro de una mala dieta. La verdadera protección contra las enfermedades proviene de comer de una manera que preserve las relaciones que tu cuerpo evolucionó para utilizar, lo cual es un patrón de alimentación de alimentos integrales o de estilo mediterráneo, con aceite de oliva, pescado, muchas plantas, mucha fibra, textura crujiente y color en tu comida, junto con alimentos fermentados que los humanos han comido literalmente durante miles de años.
y productos animales de animales que comieron lo que debían comer, incluidos como parte de ese patrón dietético en lugar de ser temidos. Así que puedes pasar años optimizando tu ingesta de calcio. Y aún así, terminar con arterias calcificadas y huesos frágiles si el resto del sistema está roto. O puedes cuidar del sistema en sí, como la calidad de los alimentos, el patrón general, los cofactores que hacen que los nutrientes trabajen juntos correctamente, y el estilo de vida que le permite al cuerpo regularse a sí mismo. Y si haces eso, la mayoría de los números individuales tienden a cuidarse por sí solos. Un patrón de estilo de vida que protege tus huesos, también protege tu corazón, tu hígado y tu cerebro, el tiempo que vivirás, cuánta energía tendrás y tu estado de ánimo también. Todo funciona en conjunto.